Hola gente de SciCat, bienvenidos a un nuevo video de Python científico. En esta ocasión les traemos lo que sería el último video dedicado a la parte teórica en Python, en el que les daremos una introducción a la creación de gráficos y además a leer, crear y visualizar data con archivos externos. Partiendo por el editor de texto de esta semana, en esta ocasión les traemos Visual Studio Code o VS Code. Este es un editor de código hecho por Microsoft, el cual trabaja dentro de Windows, Linux o Mac. Ahora bien, ¿por qué les recomendamos este editor de código? Una de las grandes ventajas de VS Code es el soporte para distintos lenguajes de programación como Python, Java, C, etc. Además de que es altamente personalizable. Esto debido a las extensiones disponibles dentro de su repositorio central. Además, dentro de estas extensiones podemos encontrar adiciones al editor, soporte en cada lenguaje e incluso tiene incorporado un repositorio Git, una herramienta bastante utilizada a la hora de programar científicamente. Además, VS Code nos permite crear extensiones, debuggers, temas, etc. Y por si no fuera suficiente, su interfaz nos permite navegar fácilmente dentro de los repositorios de nuestra computadora, agilizando mucho el proceso al programar. A mi parecer es una gran herramienta para programar, ya que da la libertad al usuario de programar junto a cualquier lenguaje, aparte y le permite personalizar su interfaz de manera fácil y libre. Listo el tema de la programación, vamos abriendo nuestros programas de Python. Y una cosa a recalcar es que la distribución Anaconda tiene un soporte para Visual Studio Code. Como ven aquí, en la interfaz de Anaconda Navigator nos aparece VS Code para poder ocuparlo junto a Anaconda. Otra manera de poder utilizar el editor de código junto a Python es descargando la extensión desde el repositorio central. Como ven aquí, es fácil, tienen que buscar solamente Python e instalar la aplicación y luego correrlo junto a su editor de código. Muy bien, pasando a programar. ¿Por qué es tan útil Python para crear y graficar funciones? Python, al igual que otros programas de cálculo, tiene un soporte a lo que sería crear gráficas, como por ejemplo gráficas de distribución, propiedades de alguna herramienta física e incluso podemos crear simulaciones junto a Python. La gran diferencia a otros software es que con Python podemos controlar cada uno de los parámetros de nuestro gráfico de manera totalmente individual y personalizada. Podemos controlar qué funciones le vamos a entregar, cuántas gráficas incluiremos, podemos personalizar los ejes de nuestra gráfica, absolutamente todo. Ahora bien, ¿cómo empezamos a crear nuestras propias gráficas? Para este video utilizaremos dos módulos muy reconocidos en Python: NumPy para crear y manipular los datos y matplotlib.pyplot para graficar. Lo primero que debemos hacer es, como en todo módulo de Python, llamarlo, incluirlo e importarlo dentro de nuestro código. Así que si se lo perdieron o bueno, si no saben un poquito lo que sería cómo ocupar módulos, tenemos un video ya hecho en el canal que lo dejaremos anotado aquí en una esquinita del video. Ahora bien, empezando. Con VS Code vamos a crear primero nuestro código, nuestro programa Python. Le vamos a poner para este caso prueba 3. Y aquí, como este es un editor destinado a distintos lenguajes de programación, debemos sí o sí incluir la extensión .py, ya que a la diferencia de Spider, este no solamente está destinado a Python, también podemos ocupar Java, C, crear archivos de texto incluso, así que hay que tener ese cuidado y esa consideración. Ahora bien, ¿cómo creamos gráficos simples? Importaremos primero nuestros módulos. Ahora bien, habiendo importado nuestros módulos, vamos a crear primero un intervalo de valores y luego una función. En este caso, mi x será mi intervalo de valores entre menos 10 y 10, por ejemplo. Lo crearemos con el comando np.arrange. En esta función de NumPy nos pide primero colocar el número de inicio, por ejemplo menos 10, número final y finalmente el paso en que irá cambiando cada uno de los valores. En este caso será 0.1. Ahora bien, quiero graficar la función cuadrada, por ejemplo x cuadrado. Entonces mi función y será x elevado a 2.
Y finalmente vamos a plotearlo. ¿Cómo lo hacemos? Llamamos a Matplotlib con PLT, le decimos que plotee los siguientes valores. Primero es el eje X y luego el eje Y. Entonces será X, Y. Y si no queremos agregarle nada, le decimos a pplot que nos muestre la gráfica. Como verán aquí, otra parte positiva de VS Code, que si no lo notaron, tiene una terminal integrada. Así que es bastante útil a la hora de ir programando también. Ahora bien, pasando a nuestro código, a nuestro gráfico, como ven aquí, esta es la gráfica de la función cuadrada. Una cosa a tener en consideración, bueno, es algo que se nota de manera muy particular. Aquí los límites son distintos. Aquí empieza en menos 10 y aquí termina en 9.9 más o menos. Entonces, al comando arrange siempre hay que agregarle el paso, o sea, 0.1. Para controlar que empiece en menos 10 y termine en 10, o bueno, en cada uno de esos límites. Ahora bien, grafiquemos otra función distinta, por ejemplo, una función sinusoidal. Vamos a empezar desde 0 hasta, por ejemplo, 2pi. Por ejemplo, vamos a ocupar el comando np.pi para utilizar el valor de pi. Y bueno, el mismo paso, le agregaremos 0.1. Y aquí nuestro i será nuestra función seno. Así que utilizaremos nuevamente numpy, np.sin de x. Y aquí mismo verán cómo se nos grafica nuestra función, una función sinusoidal. También podemos crear la función coseno, como veremos ahora. Agregaremos aparte de la función seno, nuestra función np.cos de x. Y abajito de nuestro primer gráfico, graficaremos lo mismo, solamente que con z en vez de y. Y como verán, se nos crean dos gráficas, una función coseno y otra función seno. Ahora bien, pasando a la creación de datos, vamos a crear nuestro nuevo archivo de Python que le llamaremos data.py. En este, utilizando numpy y comandos del mismo Python, vamos a crear data dentro de algún archivo nuevo. Primero importaremos numpy. Luego crearemos constantes a las cuales definiremos ya valores de límites, por ejemplo, o saltos entre valores. Por ejemplo, el límite de mi código será 5 y el salto será 0.1. Esto más que nada por orden y comodidad a la hora de crear varios comandos, por decirlo de alguna manera. Y también dejaremos el nombre del archivo listo también, dentro de alguna constante. Le pondremos data.txt. Ahora bien, empezaremos creando un archivo nuevo que se llamará data.txt, en el cual le diremos a Python que queremos escribir cosas sobre ese archivo. Entonces vamos a crear una variable f con el comando open. Aquí le pondremos el nombre del archivo, o sea filename, que ya está creado, junto después de una coma con el comando w o write. Esto para que escriba sobre el archivo. Ahora bien, vamos a crear nuestras funciones y nuestros valores. Vamos primero a crear un intervalo. X es igual a np.range, igual que en el ejemplo anterior, desde menos límite hasta límite, más el pequeño paso, para que nos quede desde el valor hasta el valor real, ya que nuestro numpy arrange nos toma hasta el límite superior menos un salto. Así que hay que tener esa consideración. Coma, step. Ahora bien, vamos a crear nuestro ciclo for. Que si no recuerdan un poco los ciclos for, también tenemos un video que lo dejaremos en las anotaciones. Y aquí crearemos valores. En este caso, y seguirá al arrange de x. Así que una cosa a considerar es que numpy a veces nos crea valores con muchos decimales, así que por comodidad más que nada los vamos a redondear. Es igual round y coma 3. Ahora bien, vamos a crear las funciones i cuadrado e i cubo. I cuadrado, coma 3.
y z igual a i cubo, 3. Y finalmente vamos a escribir sobre nuestro archivo los valores obtenidos. Este sería con el comando f.write, que si no queda claro, f es el nombre de la variable. Si tuviéramos otro nombre, bueno, hay que poner el nombre de la variable ahí y después .write. Dentro del paréntesis incluiremos en nuestros string, que sí o sí tienen que ser comandos string, los valores obtenidos. Como bueno, es como medio complicado agregar valores numéricos y luego strings, vamos a ocupar nuevamente el comando .format, donde incluiremos i, y y z. Y ahora bien, creamos nuestro texto, que sería 0, 1 y 2. Seguido del comando, que sí, más que nada un comando que sería \n, para decirle a Python que luego de eso queremos crear otra fila. Finalmente, fuera del ciclo for, usamos el comando f.close para que no quede abierto nuestro archivo de texto y corremos el programa. Como verán, aquí nos crea un nuevo archivo de texto llamado data.txt, donde están todos los valores incluidos, que sería primero el intervalo, luego del intervalo al cuadrado y luego del intervalo al cubo. Y como ven, nos entregó desde -5 hasta 5, ya que le entregamos ese más step. Si no lo hubiéramos agregado, esta línea de aquí desaparecería. Ahora bien, vamos a ocupar la data creada para crear gráficos importando esa data a un programa Python. Vamos a crear otro archivo, que sería en este caso prueba4.py, en el que vamos a importar la data ya creada, que sería la de acá. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? Utilizaremos nuevamente NumPy y Matplotlib en este caso. Vamos a importar los módulos. Vamos a crear las constantes, en este caso sería filename. Y ahora vamos a importar la data. En este caso utilizaremos el comando np-gen_from_txt, que hay que tener las consideraciones de darle primero los nombres a cada una de las columnas y luego importarlo. Entonces voy a crear el nombre x cuadrado y x cubo. Y luego utilizaremos el comando np.gen_from_txt para importar data desde el archivo data.txt, filename, y luego utilizaremos el comando unpack2. Y aquí ya tenemos importado todo lo que sería la data del archivo data.txt. Ahora bien, nosotros queremos plotearlos. En este caso vamos a ocupar plt.plot. Por ejemplo, x junto a x cuadrado. Y le pedimos a Python que nos muestre el gráfico, plt.show. Como verán aquí, nos crea un gráfico desde -5 hasta 5 utilizando la función x cuadrado. Ahora bien, yo quiero crear otro plot que me muestre la relación de x con x cubo. Y vamos a comentar este más que nada para que no lo muestre. Y ahora nos mostrará una nueva gráfica, que sería la gráfica de x al cubo. Y finalmente, por hacer algo, vamos a crear otra gráfica donde nos muestra la relación entre x cuadrado y x cubo. Vamos a comentar nuevamente para que no nos moleste. Y ahí tenemos esa relación extraña. Entonces, ahora por ejemplo, nosotros podemos personalizar nuestro código y podemos decirle a Matplotlib que nos plotee las tres cosas juntas. Y esto, no nos va a entregar ningún problema, pero sí nos va a entregar un gráfico medio raro. Porque, hay que tener en cuenta los límites de las funciones. Pero eso es lo que puede hacer Matplotlib. Ahora bien,
vamos a solamente ocupar la relación x cuadrado y vamos a personalizar nuestro gráfico. Vamos a ponerle un título, lt.title, en el que pondremos como nombre, por ejemplo, función x cuadrado. También vamos a agregar nombres a los ejes, lt.xlabel, que le pondremos x, y plt.ilabel, que le pondremos x cuadrado, y esto lo haremos como un guiño a LaTeX también, utilizando el comando R seguido de las comillas, y utilizaremos el entorno matemático de LaTeX, x cuadrado. Ahora, como verán, nos creará un nuevo gráfico con título y nombre en los ejes. Vamos a cerrar el gráfico anterior. Y como ven aquí, nos crea nuestra función x cuadrado con el label x, que serían los valores que toma x desde menos 5 hasta 5, y x cuadrado. Y así puedan ir modificando su gráfico a elección, como quieran. También podemos crear subplots y bueno, muchas otras cosas junto a lo que sería Matplotlib y NumPy. Así que son herramientas bastante útiles, de los cuales traeremos videos próximamente, ya que, bueno, si no nos queda un video muy largo. Sin nada más que agregar, les damos las gracias por seguir apoyando la página. Los invitamos a seguir nuestras otras redes sociales como Discord, YouTube. Si tienen algunas dudas, pueden consultarnos ya sea vía Instagram, vía Discord. Y no mucho más. Muchas gracias por seguir Python Científico y les deseamos mucha suerte. Hasta la próxima, adiós.